Iniciamos nuestro seminario Beneficios Tributarios por Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos acompaña la doctora Olga Viviana Tapia. Yo les recuerdo, la doctora Olga es profesional en Derecho especializado y en Derecho Tributario y Administrativo. Es contadora pública en formación con amplia experiencia de más de 10 años en asesoramiento a empresas locales y extranjeras en la gestión del cumplimiento tributario, planeación fiscal, devolución de impuestos, litigios tributarios, tanto en la etapa administrativa como judicial. Ha liderado procesos y estructuración de vehículos de inversión en el país. Es cooperadora de varias publicaciones y del Banco Mundial desde el año 2014. Es conferencista en temas tributarios y es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. En este momento es gerente del área de impuestos y legal de Russell Belfort, Bogotá. Le damos la bienvenida a la doctora. Doctora, muy buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Carmencia, por esa presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos acá con la Counter para hablar un tema que no se suele hablar, pero que cada vez tiene más importancia en las organizaciones. Me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿Me confirman si estamos viendo? Acá. La vemos toda así, antes de iniciar, sí, señora. Acá. Perfecto, ahí ya vemos muy bien, doctora, sí, señora. Yo le recuerdo que por esta oportunidad el material se compartirá al finalizar el evento. Muchas gracias, doctora, adelante. Bueno, entonces de nuevo a todos, bienvenidos a esta charla. Ustedes dirán, pero bueno, estamos acá reunidos a hablar de beneficios tributarios, pero ¿qué tiene que ver esto con la ciencia, la tecnología y la innovación? Y es que tenemos que estar en el contexto en el cual estamos viviendo hoy en día. ¿Y cuál es este? El gobierno nacional desde hace muchos años ha generado beneficios tributarios que están atados a poder incentivar que las empresas sean competitivas. Todos es ampliamente sabido que un país es rico o puede tener mejores oportunidades en la medida en que tenga empresas que produzcan más. Y conscientes de esta necesidad, las empresas que son más competitivas son aquellas que innovan. No por nada en los últimos años nos hemos dado cuenta que las compañías que tienen mejor valoración bursátil son aquellas que cotizan en bolsa y son usualmente o tuvieron su origen en emprendimientos de base tecnológica, donde lo que hicieron fue aplicar tecnología a los diferentes modelos de negocio y eso logró exponenciar a gran medida las diferentes compañías que se estaban viniendo. Entonces conocemos que Microsoft ha estado en el top de las compañías de mejor valoración, tenemos Apple, tenemos compañías como Facebook, compañías que están haciendo cosas diferentes que nunca antes se habían visto. Incluso, si bien es cierto, se han perdido empleos, hoy en día tenemos una cantidad de empleos que sin este tipo de compañías, si no se hubieran hecho las cosas de una forma diferente, hoy no existirían. Por ejemplo, tenemos hoy un community manager, la persona que maneja redes sociales. Hace algunos años, no muy lejos, ni siquiera existía una red social. Y ya cada vez más, ahora tenemos una persona que se especializa en cómo se administran estas redes sociales. Entonces vemos cómo el mundo es dinámico y gracias a la innovación se está generando como un mayor valor. Entonces conocimos a Facebook, que empezó en una universidad que no se sabía bien para qué servía y cómo se le podía sacar plata de eso. Luego sale y cotiza en bolsa y actualmente es una de las acciones, tener acciones en Facebook es de las compañías que mayor valor tienen. Entonces, conscientes de toda esta realidad y que de la única forma en que un país puede crecer y ser más competitivo es a través de la generación de conocimiento, a través de la innovación, a través del desarrollo, el gobierno nacional desde hace ya muchos años ha generado diferentes incentivos para poder generar este tipo de inversiones. Cada vez es más importante las inversiones en ciencia y tecnología porque esto es lo que permite generar mayor valor en las compañías.
Entonces, este tema, quizás el tema de beneficios tributarios atados a la ciencia, la tecnología y la innovación, no es un tema nuevo, es un tema que en nuestra tradición jurídica viene desde el año 1992, pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica es que no ha tenido mucha difusión. Entonces, si bien es cierto, se conoce que hay allá dentro de nuestro estatuto tributario hay algunos beneficios, cuando uno va a la práctica vemos que no muchas empresas aplican y no muchas empresas están aprovechando estas iniciativas que tiene el gobierno, porque, y principalmente lo que hemos visto es por desconocimiento del instrumento, porque no se tiene claro qué hace alusión, qué lo cubre, cuáles son el tipo de actividades que realmente se quieren proponer y cuáles son esas actividades por las cuales podemos generar este beneficio. Entonces, un poco el objetivo de esta charla va a ser que nos sintonicemos, que podamos descubrir cuáles son esos instrumentos que actualmente están dentro de nuestra normatividad, para qué sirven y cuáles son las principales iniciativas que podrían llegar a ser elegibles para aplicar estos beneficios. Bien, pero entonces ya entrando un poquito en materia, ¿qué son los beneficios tributarios asociados a la ciencia y tecnología e innovación? Es la forma en que el gobierno busca apalancar las inversiones que hacen las compañías en este tipo de actividades. En Colombia, para el año 2021 tenemos un presupuesto aprobado de 1.9 billones de pesos. Esto es un montón de plata. En los últimos años se ha ido incrementando cuáles son los valores. En 2018 fue una cifra cercana a los 700.000 millones. Ya en el 2019 se arrancó con 1.5 billón, no, 1 billón casi, y ya en el 2020 1.5, y ya en el 2021 estamos en 1.9 millones. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque, la meta para los 4 años en inversiones en ese sentido es de 4.8 billones de pesos, es decir, un presupuesto amplio, lo que muestra un compromiso claro del gobierno con este beneficio. ¿Y qué vemos acá? Que con esto lo que se hace es que el gobierno, vía beneficios tributarios, busca apalancar las inversiones de las compañías. Le está diciendo a las compañías, inviertan en este tipo de actividades, que yo como gobierno voy a cofinanciar esas iniciativas a través de que usted pague menos impuestos. Ese es como el marco general de este tipo de instrumentos. Pero entonces, cuando uno escucha investigación, desarrollo e innovación, eso lo ve muy lejano, lo ve como que no es una actividad propiamente dicha, lo ve como si fuera algo totalmente externo. Sin embargo, les pregunto, ¿quién de nosotros o cuáles compañías realizan inversiones en implementar nuevas tecnologías, generar nuevos productos, mejorar rentabilidades del negocio, la búsqueda de nuevos conocimientos, temas de reconversión tecnológica, mejoramiento de procesos, mejoramiento de la productividad, la automatización de los procesos? Si ustedes ven, hay una serie de actividades que están muy atadas a la estrategia de negocio y muchas de las cosas que uno en el día a día ve en las compañías, en menor o mayor rango, pero que son actividades que no son ajenas a un lenguaje empresarial y que cada vez más uno ve identificadas. Entonces, este tipo de iniciativas pueden llegar a tener potencial para presentarse a acceder a estos beneficios tributarios. ¿Cómo se debe hacer? El fin último para tú poder llegar a acceder al beneficio es postular un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Pero entonces, este tipo de proyectos, hay un documento guía del Ministerio de la Ciencia que te dice cuál va a ser ese contenido del proyecto y nos clasifica en diferentes tipologías de proyectos. Recientemente, con la convocatoria del año 2021, este documento de tipología de proyectos fue ampliado y ya me generó, actualmente tenemos 3 tipos de tipologías de proyectos que pueden presentarse para acceder a los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Investigación científica. Investigación científica es para generar nuevo conocimiento.
Yo siempre acá pongo el ejemplo es si alguno de ustedes ha visto The Big Bang Theory. Esa era una serie donde era un grupo de amigos que eran nerditos que siempre estaban buscando generar algunas interacciones. Era un grupo de profesores universitarios y había los dos personajes principales. Uno era Leonard y otro era Sheldon. Leonard, él era un físico aplicado y el otro era un físico teórico. Entonces, lo que hacía Sheldon, que simplemente era indagar sobre cuál es, por ejemplo, el origen del universo, en la serie él hacía una investigación de cuál era la teoría de las cuerdas, que eso sirve para explicar temas físicos muy complejos. Entonces, él con su investigación buscaba explicar un fenómeno físico. Entonces, era simplemente generar nuevo conocimiento. Ese es el tipo de investigación científica. El otro personaje principal hacía física aplicada y lo que hacía era generar prototipos para ya a la aplicación de ese conocimiento o buscar una forma práctica de aplicar ese conocimiento que en la otra etapa se dio. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar acá? Investigación científica es un tipo de proyecto que está atado a la generación de nuevo conocimiento. Desarrollo, por su parte, es la generación de prototipos o plantas piloto. Para los que vieron la serie, investigación científica era lo que hacía Sheldon, lo que hacía Leonard era desarrollo. Estos dos temas, si uno está en una compañía de un sector farmacéutico, en una compañía manufacturera, si uno está en en una compañía del sector alimentos, en industria, son temas muy usuales porque se tiene que ver mucho con la tecnología y cada vez es la aplicación de ese conocimiento a esos procesos específicos. Entonces, el sector farmacéutico siempre está en busca de nuevas formulaciones, de nuevos productos. Y en este sentido es como un lenguaje más aplicado para ellos. Usualmente siempre se tiene una unidad encargada específicamente para eso. Pero en el contexto empresarial eso está un poquito más alejado. Y es ahí una de las principales razones por la que este instrumento era desconocido. Porque con la ley 1739, con esta ley, el beneficio inicialmente está enfocado en lo que era investigación científica y desarrollo. Con esta ley 1739 se amplió y se le agregó el término innovación. Entonces, la innovación, eso sí ya es algo que está más aterrizado en un contexto empresarial y esto tiene que ver con la introducción al mercado de nuevos productos, nuevos servicios, productos significativamente mejorados, temas de innovación organizacional, por ejemplo, que antes lo hacíamos todo en análogo y ahora lo hacemos en digital. Este tipo de proyectos sí ya están más atados a un lenguaje empresarial. Entonces, hasta acá que hemos visto, existe un beneficio tributario. Para acceder a eso, la compañía tiene que realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación y que para poder acceder debo presentar un proyecto. Para la presentación de esos proyectos yo tengo que identificar cuál es el tipo de iniciativa y así formular el proyecto, que puede ser de investigación científica, de desarrollo o de innovación. Pero ¿cómo podemos aterrizar esto? Veamos algunos ejemplos de proyectos que usualmente se podrían aplicar. Entonces, dentro de estos proyectos, ¿qué tenemos? En innovaciones de producto, por ejemplo, conocimos un proyecto donde la banca buscaba asegurar o generar mecanismos para que dentro de los cajeros automáticos no se produjeran robos. Entonces, aplicaban la tecnología para mejorar o disminuir el riesgo de robo en los cajeros automáticos. Otro también que hicieron fue la incorporación de una tecnología de reconocimiento facial dentro de la banca, también para generar una forma diferente y lograr reducir un riesgo. El desarrollo y la implementación de unos organismos informáticos para fortalecer niveles de seguridad en la plataforma, todo lo que tiene que ver con transformación digital. En el sector farmacéutico, un lanzamiento a un mercado de un nuevo producto a base de plantas medicinales. Estaban innovando a través de la introducción de un nuevo producto.
En un sector de salud hicieron un estudio especial para ver cómo se afectaba a pacientes en condiciones crónicas y cuál era la dificultad para acceder a los servicios de salud. Entonces hicieron una investigación sobre este modelo de atención para este tipo de pacientes particularmente. En el sector manufactura, generaron un nuevo alimento a partir de unas fórmulas específicas con unos componentes específicos que lo que hacía era generar un nuevo producto alimenticio. Todos estos son ejemplos de proyectos de innovación. Ya en innovación de proceso, entonces, y esto es algo que vemos que puede aplicar a cualquier sector, entonces que en un momento hacían el tema de forma manual. Entonces, por ejemplo, y cambiaron ese modelo o esa forma de producir a un modelo, a través de un nuevo modelo, ya aplicando la tecnología. Entonces, por ejemplo, pasaron de un modelo manual de hacer el proceso y luego lo implementaron a través de una máquina, a través de todo el mejoramiento del proceso de manufactura aplicado a su producto en particular. Esto puede aplicar para cualquier tipo de sector, un cambio en el modelo de producción para la fabricación de un producto. Otra cosa que es muy usual, todo lo que tiene que ver con desarrollo e implementación de la cadena logística. Entonces, no, es que yo para generar un abastecimiento de mis productos pasé, y este fue un proyecto muy bonito que conocimos, pasamos de hacer toda la recepción de pedidos de una forma manual, implementamos que nuestro stock de inventarios se generaba la orden de compra y dentro de esa misma orden de compra le avisaba a toda la bodega y de una vez coordinaba todo el tema de envíos para que le llegara directamente al cliente final. Entonces, lo que hicieron fue mejorar todo el proceso desde la colocación del pedido hasta la entrega del producto al cliente final, y esto se consideró una innovación en el servicio porque lograron mejorar toda la cadena logística para desde el momento en que el cliente hizo su requisición hasta que le llegó, lograron mejorar todos los tiempos asociados a través de la implementación de tecnología en ese proceso de recepción de pedidos. Entonces, otro proyecto y este sí fue uno que nosotros hicimos dentro de la firma. Hicimos un proyecto que hicimos una estrategia de transformación digital donde nosotros somos una firma de contadores, Russell Bedford. Entonces nos dedicamos a llevar contabilidades a través de un outsourcing tributario, hacemos procesos de revisoría fiscal, tenemos nuestra área de consultoría tributaria, nuestra área legal. Y lo que hicimos fue, mire que dentro de la información contable muchas veces es muy difícil de leer por un gerente financiero o por una persona que no tiene un conocimiento financiero o contable específico. Entonces dijimos, no, queremos mostrar unos informes financieros que sean más digeribles por el público. Y lo que nosotros hicimos fue generar una plataforma que se llama Crystal, que es a través de software de BI, de Business Intelligence, creamos nuestra plataforma Crystal, que es una analítica descriptiva de la información financiera. Entonces, lo que hicimos fue verlo desde la perspectiva del usuario, cuál es la información que es relevante para tu negocio, y generamos unos dashboards de esa información, graficamos esa información para que sea más fácil de entender. Entonces, esto, como ven, no es algo que sea nuevo en el mercado, porque existen muchas plataformas de BI, de Business Intelligence, pero lo que nosotros hicimos fue aplicarlas al campo financiero y verlo desde la perspectiva del usuario. Entonces, dentro de nuestro proyecto, que fue un proyecto de transformación digital, no solo metimos este tema de Crystal, también incorporamos una hoja que nosotros llamamos Power Process, que nos permite hacer toda una trazabilidad de los procesos. Y adicionalmente nosotros tenemos una iniciativa de un boot contable que lo que buscamos es a través de una tecnología de machine learning y de digitalización, una visión computacional, primero captar la información
para que esto viaje directamente al software contable. O sea, lo que queremos es evitar que haya un asistente contable, un auxiliar contable digital de información. Entonces, a través de esta tecnología de inteligencia artificial, generamos este boot contable, que para llegar a un momento en el que ya no sea necesario este paso de digitar información. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar diferentes tecnologías para así poder llegar a este tema de transformación. Entonces, como ven, esto no es algo que fuera nuevo en el mercado porque todas estas tecnologías existen, pero para nosotros como Russell Bedford eso era algo novedoso. ¿Por qué? Porque no lo teníamos al interior de la compañía y las firmas que son de tamaños similares a nosotros, pues no están haciendo avances en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que queremos significar con este ejemplo? Que todos los temas o iniciativas que puedan llegar a tener una mejor rentabilidad o que puedan llevar a una mejora significativa del proceso o a un nuevo producto, pueden ser considerados como iniciativas elegibles para presentar o postular este tipo de proyectos. Y acá es donde vamos a ver uno de los principales retos que se tienen a la hora de formular estos proyectos, estas iniciativas, porque es ahí donde el lenguaje científico riñe con el lenguaje comercial. Porque ¿ante quién yo debo presentar estos proyectos? Yo lo debo presentar ante el Ministerio de la Ciencia, antes Colciencias. Entonces, en el Ministerio de la Ciencia están sentados unos científicos que son los que van a entrar a revisar el proyecto. Estos científicos lo que hacen es revisar ese proyecto, pero en las empresas lo que se tiene es que uno lo está viendo con una visión empresarial y muchas veces llevar este lenguaje empresarial al lenguaje científico genera unos retos importantes. Y más aún cuando el Ministerio de la Ciencia tiene un documento de tipologías que nos dice cuál va a ser el contenido del beneficio a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que en esta primera parte quede claro? Primero, existe un beneficio tributario. Segundo, para que aplique ese beneficio tributario debo tener iniciativas en investigación, desarrollo e innovación. Tercero, que la innovación puede ser tan simple o tan compleja, pero que debe ser algo innovador para cada una de las compañías, que debe ser un esfuerzo un poquito más allá de lo rutinario, pero que estas actividades de innovación no es que sea algo alejado de la realidad, sino que pueden ser innovaciones en producto, innovaciones en proceso, mejoras dentro de la compañía, que esto es algo un poco ambiguo, pero que si uno, por ejemplo, ahorita está muy de moda todo el tema de transformación digital, entonces todos estos, como son cosas innovadoras para cada una de las compañías, son inversiones que son potencialmente elegibles para que el ministerio otorgue el beneficio. Bien, pero entonces ya acá en este punto, habiendo aterrizado cuáles son esas posibles inversiones que son elegibles para el beneficio tributario, ¿en qué consiste el beneficio? Actualmente tenemos dos tipos de beneficios. Uno, que es la deducción más descuento tributario, y esto se encuentra regulado en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario y el artículo 256. Esto también se conoce como el mecanismo tradicional y tiene dos vertientes. Deducción, porque todas las inversiones que usted realice las va a poder tomar como una deducción dentro de su declaración de renta. Pero ustedes dirán, ¿qué beneficio hay ahí si usualmente lo que yo gasto dentro de la compañía pues está ahí dentro de mí, me entra a disminuir la utilidad? Pero eso no es del todo cierto. Resulta que dependiendo del marco contable que tú apliques, si tú estás desarrollando, si tú eres NIF plenas, debes aplicar la NIC 38 y te dicen que si tú estás en la etapa de investigación, todo esto de investigación son gastos, pero si ya entras a una fase de desarrollo, esta fase de desarrollo, si ya debes generar un activo porque te va a producir un beneficio en el futuro. Ese es el tratamiento contable. Pero para efectos tributarios, cuando tú tienes inversiones en un proyecto de investigación, innovación y desarrollo, este tipo de innovaciones, esto tú no lo puedes llevar al gasto.
para efectos fiscales, esto constituye un activo para efectos fiscales, que una vez finalizada la inversión es que la puedes llevar como un gasto de amortización que sí te va a disminuir la utilidad contable, la utilidad fiscal. De esta forma, ¿qué pasa? Fiscalmente tú solo vas a poder recuperar esa inversión en 5 años. Entonces, lo que te hace que esto sea benéfico es que como puedes llevar al 100% de la inversión, tú puedes anticipar el retorno de esas inversiones. Ya no lo puedes llevar en 5 años como sería el mecanismo usual, sino lo puedes tomar en el mismo año en que hagas la inversión. Entonces, este es el principal beneficio. ¿Por qué la deducción es un beneficio? Y es que puedes anticipar y no tomar en 5 años, sino tomarlo dentro del mismo año. Adicionalmente, y este sí es lo que es un beneficio como tal, es que por cada 100 que tú inviertas, el Estado te va a dar 25. Y este 25 tiene la forma de descuento tributario. ¿Qué significa descuento tributario? Que va a ser un menor valor a pagar del impuesto de renta. Es decir, tú liquidas el valor del impuesto de renta y ese impuesto de renta lo disminuyes directamente en esa proporción del 25%. Al ser un descuento tributario, le aplican las limitaciones generales de los descuentos tributarios. Uno, que es lo de la limitación a la renta presuntiva, que pues ya no al 75% del impuesto que te genera la renta presuntiva, que ya como ahorita tenemos una renta presuntiva del 0%, pues ya no tenemos, no es operante esta limitación como tal, pero también tenemos una segunda limitación, y esta limitación está dada a que es el 25% del impuesto a cargo. Entonces, máximo el descuento tributario que tú vas a poder tomar en el año va a ser el 25% del impuesto que liquidaste en ese momento. ¿Qué va a pasar? Que puede ser que tú tengas que en el año gravable no alcances a tomar la totalidad del descuento, y esa totalidad del descuento solo la vas a poder recuperar en años siguientes. La ley te da un plazo de 4 años para poder aprovechar ese beneficio tributario. Entonces, si en el año 1 hiciste una inversión de 1.000, pero esos 1.000, tú tienes un derecho a un descuento de 250, pero el impuesto a cargo que tuviste en ese año no fue suficiente para aprovechar esos 250, supongamos solo podías aprovechar 200, esos 50 adicionales de descuento tributario lo vas a poder utilizar dentro de los 4 años siguientes al momento en que hiciste la inversión. Entonces, ¿qué va a significar esto para las contabilidades? El tema de un impuesto diferido, porque vamos a ver que por el lado contable tú vas a tener un tratamiento bien diferenciado, porque si estás en NIF plenas vas a tener un gasto por la etapa de investigación, un activo por la etapa de desarrollo, pero para efectos fiscales vas a tener un activo general por todas las inversiones asociadas a este proyecto. Eso sería la regla general. Pero si aplicas al beneficio, vas a poder deducir al 100% el valor y tomar este crédito tributario adicional. Entonces, eso va a ser algo que tú vas a tener que controlar dentro de tu impuesto diferido. Bien, entonces, esta es primera forma que puedo acceder al beneficio, que es deducción más descuento tributario. Pero el segundo beneficio es el crédito fiscal. El crédito fiscal, esto es algo muy importante, esto es una novedad, esto fue introducido por la ley del plan de desarrollo, el plan de desarrollo del gobierno Duque, pero quizás el primer año en que esto operó fue el año pasado, el año 2020. En este momento se están viendo los primeros efectos. Este crédito fiscal, ¿qué nos dice? Que de las inversiones que usted haga, el Estado le va a reconocer el 50%. Mientras en este evento se lo reconoce como un menor valor a pagar del impuesto de renta, en este segundo lo que le otorga el beneficio es TIDIs, títulos de devolución de impuestos. Es decir, que estos son unos títulos valores que son convertibles en dinero.
Usualmente yo creo que acá tenemos muchos contadores, conocen que cuando yo hago un proceso de evolución de saldo a favor, me entregan TIDIs. Entonces, con este beneficio, si usted aplica al beneficio, lo que te va a entregar el gobierno son TIDIs, es decir, plata, directamente. Pero, ¿cuál es el monto del beneficio? Otorga un crédito fiscal por un valor del 50% de la inversión aplicable para compensación de impuestos nacionales. Entonces, ¿qué pasa y cómo se usa este beneficio? Entonces, dentro de la declaración de renta, existe un renglón especial donde se incluye el valor del crédito fiscal otorgado. Entonces, después de hacer todo el procedimiento que ya vamos a ver, el gobierno, el ministerio te va a emitir un certificado que te dice, tome su crédito fiscal y te da a decir un valor. Ese valor tú lo incluyes dentro de tu declaración de renta y tienes que presentar a la DIAN la solicitud de devolución manifestando expresamente que te devuelvan en TIDIs el valor del crédito fiscal otorgado. Y ahí tú puedes decirle a la DIAN, devuélvame en los TIDIs o compénseme con otros impuestos. Entonces, el principal beneficio acá va a estar dado el que este es un beneficio tributario que te va a afectar directamente la caja de los contribuyentes. Como ven, son beneficios bastante generosos, en mi opinión, porque es algo que directamente impacta el bolsillo de las compañías. Es una financiación de esas actividades de investigación y desarrollo. Este crédito fiscal aplica exclusivamente para las compañías que son clasificadas como pymes, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Esto está dentro del decreto y lo que nos dice es que dependiendo del tipo de compañía, vamos a tener, espérame, acá, dependiendo del tipo de compañía, vamos a tener, dependiendo el sector, vamos a tener un rango de ingresos en VTs para que sea aplicable el beneficio. Entonces, por ejemplo, si estamos en una compañía del sector manufacturero, si tiene ingresos inferiores a 61.000 millones, puede aplicar al beneficio. Si estamos en el sector servicios, tiene que ser inferior a 17.000 millones y si estamos en un sector comercial, inferior a 76.000 millones. Como ven, siempre son unos topes bastante altos para que puedan aplicar al beneficio. Entonces, este primer beneficio, que es deducción más descuento, puede aplicar para cualquier tipo de persona, sea grande, pequeño, mediano, el que le convenga más. Este segundo beneficio va a aplicar solo para las compañías que se cataloguen como pequeñas y medianas empresas en función de los ingresos y esto lo tiene que certificar el contador público, revisor fiscal de la compañía para decir en qué tamaño de la compañía se encuentra. Bien, pero entonces ya habiendo conocidos cuáles son las iniciativas potencialmente elegibles, que esas iniciativas las debo presentar en un proyecto, ahora ¿para qué me sirven? Puedo hacerlo a una deducción, a un descuento o a un crédito tributario. Pero, ¿cuáles son esas inversiones que puedo financiar vía estos dos mecanismos? Entonces, todas las inversiones que ustedes hagan en gastos de personal, materiales e insumo, consultoría especializada, certificaciones, por ejemplo, certificaciones, no es que como ustedes están haciendo un tema de tratamiento de datos, necesitamos una certificación especial que nos dé la seguridad sobre ese tratamiento de los datos. Entonces, esa certificación que necesitan para la generación de ese proyecto, para la generación de ese producto, va a estar cubierta. Se considera como una inversión. El tema de la adquisición de equipos, y acá es importante tener en cuenta que son las inversiones del año. Entonces, acá lo que se toma es la depreciación del año en que se está teniendo en cuenta. La adquisición de software especializada, y acá es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, es que este software especializado no puede ser que mi proyecto de innovación sea simplemente adquirir un ERP, no porque con la sola adquisición del software no se está generando una innovación dentro de la compañía. Para que se hable de innovación, todo esto tiene que estar atado al plan estratégico de la compañía y yo debo poder demostrar que se genere un impacto positivo, por ejemplo, en mayores ingresos, menores costos, mayores rentabilidades, etc. Entonces, la simple adquisición del software no se puede justificar como un proyecto de innovación.
Pero sí, las inversiones que haga en software, si van a ser uno dentro de los rubros financieros, dentro de los proyectos que yo presente. Por ejemplo, puede pasar que las personas que yo tenga dentro de la compañía no tienen el conocimiento necesario para apoyarme en el desarrollo de las iniciativas que estoy generando. Por ejemplo, no es que yo estoy haciendo un proceso de mejoramiento de procesos, para eso necesito contratar un consultor especializado que me diga cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces yo puedo o capacitar a mi gente y esas capacitaciones también van a ser objeto del beneficio, o puedo contratar un proveedor o un consultor especializado que me puede dar como la hoja de ruta. Acá lo importante en estos proyectos es poder demostrar que no es en una vía, que no es simplemente que yo contrate a un proveedor más, sino que la compañía está comprometida con el desarrollo de estas iniciativas que se tienen al interior de la organización. Entonces, adicionalmente, ¿qué puedo pasar? Ah, no, es que yo estoy metida en un proyecto donde voy a desarrollar un software específico para mi sector. Entonces, como este software quiero que esté protegido, hago dentro de mi estrategia de generación de intangibles, yo voy a querer que esto esté protegido. Entonces, yo voy a pagar una consultoría especializada para que me registren el software ante la entidad de derechos de autor. O no, mire, es que la forma en que yo hago las cosas pueden ser susceptibles de ser protegidas a través de un secreto industrial. Entonces, como esto va a ser protegido a través de un secreto industrial, yo voy a tener que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio a que me reconozca ese derecho de propiedad intelectual, y por tanto voy a tener que pagar el consultor especializado que me haga todo ese registro, y voy a tener que pagar los gastos administrativos dentro de la superintendencia. O puede pasar, no, es que yo voy a generar un nuevo producto y va a estar asociado a una marca. Entonces, esa marca también la voy a registrar. Entonces, todas estas inversiones que me permiten proteger lo que estoy haciendo con derechos de propiedad intelectual van a estar dentro de los rubros financiados. Hay otra parte importante de los proyectos que es la difusión de resultados. Entonces, esta parte también puede ser incluida dentro de los rubros financieros a tener en cuenta. Ahora, hasta acá hemos visto iniciativas, los diferentes tipos de proyecto y los diferentes tipos de beneficios. Pero aterricemos un poquito más esto para ver dónde están las bondades de esto. Entonces, acá, ¿qué tenemos? No sé si ahí están. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Supongamos que hicimos una inversión de 800 millones. Espérame, que creo que están viendo la diapositiva siguiente. Espérame un segundito. No sé si ahí están viendo. Me aparece como la diapositiva siguiente, pero no la que les quiero mostrar. Espérame un segundo, por favor. A ver si ya acá me permite. No sé si ahí ya están viendo, estamos en la hoja de ejemplo de cálculo del beneficio. Sí, señora, ejemplo, cálculo de beneficio. Súper, gracias, Carmen. Entonces, en este caso, lo que queremos mostrar es, tenemos una inversión de portada de 800. Esta inversión, si yo no hago nada, estos 800 yo los voy a tener dentro de mis costos y mis gastos. Suponiendo, acá no hicimos el tema de cuál es el impacto, si los llevo o no como deducción, en nuestro ejemplo lo vamos a tomar como si fuera totalmente deducible. Entonces, tenemos ingresos de 10,000, costos y gastos de 800, de 8,000. Dentro de estos 8,000 van a estar mi inversión que hice de 800. Sobre estos 800, yo tendría una utilidad de 2,000
y tendría que pagar un impuesto del 31% sobre esa utilidad que tuvo. En mi ejemplo, 620. La utilidad de esta compañía a la final van a ser 1.380. Pero ¿qué pasa si esta compañía se aplica a beneficios tributarios? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener unos ingresos de 10.000, una utilidad, un beneficio tributario de 200. Como ven, la utilidad antes de impuestos continúa siendo la misma, 2.000. Pero acá, como hice esta inversión reportada y yo me postulé para mi beneficio tributario, el 25% de esto lo vamos a poder tomar como un descuento tributario. Entonces, en este caso, dentro de los 8.000, al igual que sin beneficio, vamos a tener los 800 acá incluidos. Pero adicionalmente, el 25% de este valor lo vamos a reconocer como un beneficio tributario. En este ejemplo, el impuesto a pagar sigue siendo los 620, pero como yo apliqué al beneficio, puedo disminuir este valor a pagar a través de la aplicación del descuento tributario. En nuestro ejemplo, el valor del impuesto nos da 620. Si yo le aplico el 25%, acá vamos a tener que el monto máximo de descuento que yo voy a poder tomar en este año es de 155. De tal forma, esta persona va a tener que pagar 465 de impuesto de renta. Noten que sin beneficio, esta persona tenía que pagar 620. Con el beneficio, este valor se disminuye en función de los 155, que es el 25%, que es el 25% del valor de la inversión, pero limitado al 25% del impuesto de ese año. Es decir, disminuye y va a tener que pagar 465. Pero ese valor que dejó de aprovechar acá, lo va a poder recuperar dentro de los 4 años siguientes, generándole así un impuesto diferido y por tanto, el valor de su utilidad final después de impuestos se va a mejorar. En este escenario, el beneficio tributario más deducción le generó una eficiencia de 200. Entonces, en este ejemplo, podemos ver cómo fue totalmente más provechoso poder aprovechar o poder postular sus iniciativas de investigación, innovación y desarrollo a la postulación de este proyecto. Pero ahora comparémoslo con el tema del crédito fiscal. Resulta que en este caso vamos a tener las mismas inversiones, 800. En este caso, si yo me postulo al crédito fiscal, estos 800 que usualmente yo tendría acá dentro de mis costos y gastos, se convierten en gastos no deducibles. De esta forma, la utilidad antes de impuestos, es decir, la renta líquida agravable, se me aumenta en esa versión. Por eso ven que el impuesto de renta a pagar en principio se aumentaría. Pasó de 620 a 868. Pero como acá me devuelven el 50% del valor invertido, es decir, el 50% de estos 800, el valor a pagar es de 468. En este ejemplo, nos resultó más beneficioso el descuento tributario y la deducción. Y el crédito tributario pues me genera una menor rentabilidad, pero en todo caso mucho mayor a que si no hubiera hecho nada. ¿Qué pasa con este 50%? Que muchas compañías no tienen impuesto suficiente para absorber el crédito tributario. Por eso fue que esta iniciativa fue generada principalmente para pymes. Y es que recordemos que la mayoría de los emprendimientos en los primeros años lo que tienen son pérdidas. Entonces, si yo estoy en una condición de pérdida, si yo me voy vía deducción y descuento, pues no voy a tener forma de aprovechar el beneficio. Pero si yo, por el contrario, tengo una pérdida fiscal, en este caso, como el impuesto acá puede ser cero y este beneficio no está atado al valor del impuesto a cargo, yo voy a poder tomar este crédito fiscal sin necesidad de que tenga impuesto de renta asociado. Y me lo van a devolver. Y me lo van a devolver en TIDIS. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les queríamos dejar con esto?
tenemos dos opciones: descuento tributario de deducción, más deducción, o crédito fiscal. Entonces, dentro de estas dos opciones, cada compañía debe evaluar cuál es la que le produce mayor rentabilidad o mayor retorno y decidir a cuál se postula. Es importante tener en cuenta que si no hacen nada, pues están logrando perder un beneficio tributario importante que le permitiría mejorar los indicadores financieros de su negocio y pues disminuir las cargas tributarias asociadas. Bien. Ahora, ¿cómo hago para acceder a esto? Entonces, para poder acceder a los beneficios tributarios, llámense descuento tributario o deducción o crédito fiscal, el Ministerio de la Ciencia todos los años saca convocatorias. Estas convocatorias lo que nos dicen es, nos dan un periodo de tiempo para que las compañías que digan que tienen este tipo de beneficios se puedan postular. Entonces, el esquema cambió un poco. Antes antes habían 3 convocatorias en el año, pero este año lo que dijo el ministerio fue: vamos a hacer una convocatoria con 2 cortes. Y nos dijo, el 13, ven acá, eso lo tenemos más adelante, el 13 de julio cierra el primer corte y el segundo corte cierra el 20 de agosto. Entonces tenemos una única convocatoria con 2 fechas máximas en que las empresas se pueden postular a esto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es registrar, o el objeto de esta convocatoria es que las compañías que tengan proyectos de ciencia, tecnología e innovación presenten sus proyectos al Ministerio de la Ciencia. Para poderlo hacer, las compañías deben identificar cuáles son esas iniciativas y formular un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Para hacerlo, acá lo importante es, las convocatorias están abiertas. Ya la primera convocatoria con fecha del 13 de julio ya se cierra y la última oportunidad para poderse postular a este beneficio está para el 20 de agosto. Pero, ¿qué es lo que yo debo presentar al Ministerio de la Ciencia? Yo le debo presentar un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Este es el contenido general de lo que debería tener el proyecto. Entonces, lo primero, identificar cuál es el tipo de proyecto que estoy presentando, justificar el por qué es este proyecto importante, cuál es el tipo de conocimiento, qué es el problema o necesidad que se está tratando de resolver. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro problema era, no es que nosotros queremos generar una solución que le permita a la gente entender mejor su información financiera. El segundo proyecto, no, queremos reducir los tiempos de procesamiento de información y queremos automatizar eso. Entonces, esos eran los retos que queríamos resolver. Entonces, dentro del proyecto, nosotros partimos de una pregunta, de un reto que queremos resolver. Debemos decir cuáles son los resultados que esperamos obtener, debemos incluir cuál es el cronograma, cómo esperamos que se vaya a ejecutar ese proyecto. Se debe definir cuál es el presupuesto, cuánta plata me voy a gastar, y este tema del presupuesto es algo de lo más importante dentro del proyecto, porque cuando usted formula su proyecto, usted dice cuál es el valor máximo que se espera invertir en la generación del proyecto que está presentando. Y ese presupuesto va a ser lo que el ministerio le va a otorgar a usted como cupo para proyecto, para tomar como beneficio. Entonces, ese presupuesto le va a decir cuál es el valor que el ministerio le va a reconocer a la compañía que se postuló como beneficio tributario. Acá ya viene un tema más de metodología de investigación, tiene que incluir cuáles son el estado del arte, es decir, qué han dicho o qué otras compañías están haciendo proyectos similares a los suyos, cuál es qué tipo de conocimiento se ha generado sobre eso, qué han dicho en otras partes del mundo, cuáles son proyectos de investigación similares, etc. Entonces, todo esto ya es aplicar a una metodología científica la formulación de un proyecto, lo que las diferentes iniciativas que se tienen dentro de cada una de las compañías. Bien,
Pero entonces, una vez, ¿cómo es el proceso de postulación a este beneficio? Se arranca con la definición de la iniciativa. Si la iniciativa que tiene la compañía puede ser catalogada como ciencia, tecnología o innovación. Ya después de que decimos, sí, lo que estoy haciendo pasa ese filtro. El segundo paso es formular un proyecto. Para la formulación de ese proyecto, que es, en términos generales, desarrollar este contenido, yo debo conseguir un aliado que se llama un actor de ciencia y tecnología. Este actor lo que hace es, de forma coordinada conmigo, presentar el proyecto. Hay algunas compañías que ya tienen unidades de investigación y desarrollo dentro de su compañía y estas unidades están reconocidas dentro del ministerio como actores de ciencia y tecnología. Eso no es lo usual. Usualmente las compañías no tienen este tipo de actores, entonces no pueden presentar el proyecto solos. Entonces, para hacerlo, lo que hacen es acudir a actores reconocidos para presentar de forma conjunta este proyecto. Entonces, usualmente son las universidades las que tienen estos centros de investigación reconocidos. Una vez se formula el proyecto y este es avalado por el actor reconocido, se hace el proceso de postulación ante el Ministerio de la Ciencia. Entonces, en este proceso de postulación es cuando tenemos los plazos que mencionábamos del 13 de julio o 20 de agosto. En este plazo, el ministerio lo que hace es analiza el proyecto que usted presentó e identifica si considera que le da un puntaje, le da una calificación y le dice si fue beneficiado o no con el proyecto. Entonces, ¿cómo le notifica eso? Emitiendo una resolución donde le dice si su proyecto fue calificado como de carácter científico e innovación. Dentro de esta resolución le asigna un cupo de beneficio tributario. Ese cupo de beneficio tributario es la máxima inversión que usted podría hacer con beneficio, pero el beneficio como tal va a ser lo que usted realmente ejecute. Para saber lo que usted realmente ejecutó, en el caso del beneficio tributario, de descuento tributario y deducción, debe presentar un informe antes del 30 de marzo. En el caso del crédito tributario, lo debe presentar antes del 30 de abril. Entonces, antes del 31 de enero. 30 de marzo, descuento tributario y descuento, mecanismo tradicional. 30 de enero, el tema del crédito fiscal. Entonces, acá, ese es el proceso de postulación para que como tal, el proyecto o la iniciativa que se tiene dentro de la compañía pueda lograr optar por este beneficio tributario. El procedimiento sí es un poco dispendioso y requiere un conocimiento formal para eso. Nosotros en los acompañamientos que damos para este tipo de servicios, nosotros los ayudamos con todo el proceso de formulación y a manejar la relación con el actor reconocido, cosa de que usted simplemente nos da el insumo de cuáles son esas iniciativas que se tienen dentro de la compañía y nosotros los ayudamos a generar todo el proceso de formulación dentro de ya las compañías propiamente dichas. Entonces nosotros armamos el proyecto atendiendo las exigencias del ministerio y gestionamos todo el proceso de postulación dentro de la plataforma que existe para esto. Bien, pero el beneficio es mucho más bondadoso. Entonces ya vimos que a nivel de la empresa me sirve para pagar menos impuestos, bien sea vía descuento tributario y deducción o vía crédito fiscal que me devuelven que pueden ser usados como un menor valor a pagar de impuestos o me los pueden devolver en TIRS. Pero las personas, ustedes recordarán que les dije, el personal involucrado, eso hace parte de la inversión. Entonces, por ejemplo, si dentro del personal involucrado tenemos gente contratada dentro de la compañía, hay un beneficio adicional y es que la remuneración que tengan estas personas que esté asociada a la ejecución de esos proyectos se va a considerar un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Me explico un poquito mejor. Cuando vimos acá el proyecto, vimos que una de las principales
situaciones eran lo que tiene que ver con el personal. Entonces, dentro del personal yo dije, no, las personas que me van a ayudar a desarrollar este proyecto son tales personas. Esas personas que tengan el carácter de personal científico, y por personal científico no significa necesariamente que tenga un doctorado o que sea un ingeniero, o esto puede ser, por ejemplo, el líder del proyecto, y ese líder del proyecto le dedica un 10% de su tiempo a gestionar este proyecto. El 10% de su salario va a poder optar por este beneficio. Entonces, al poder optar por este beneficio, si él quiere optar por el beneficio adicional de descuento de ingreso no constitutivo de renta dentro de su declaración de renta personal, debe formular un proyecto adicional. Acá hay una convocatoria diferente ante el ministerio donde usted formula su proyecto y lo presenta. Entonces, pero este proyecto pues es mucho más sencillo porque está muy atado al proyecto que ya presentó la compañía. Pero este es uno de los beneficios más bondadosos que se tiene, porque ustedes recordarán, y ya ahorita que arrancamos con todo el vencimiento de renta de personas naturales, casi todos los beneficios de personas naturales están supremamente limitados. Este, al ser carácter de ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, lo que hace es que no tiene limitación, porque recordemos que la limitación está para el 40% de las rentas exentas y deducciones. Y como esto es ingreso no constitutivo de renta, no entra dentro de esta limitación. Entonces, este beneficio tiene muchas bondades porque no solo le permite reducir la carga tributaria a las empresas, sino también a las personas que estuvieron involucradas para el desarrollo de esta actividad. Entonces, un poquito más acá aterrizando cuál es el procedimiento de acceso al beneficio. Entonces, tenemos en primera medida la etapa de descubrimiento, identificar cuáles de esas iniciativas que se tienen en la compañía pueden optarlo. Y esto es importante porque no se necesita que sea ciencia avanzada, no son cosas diferentes, hay muchas iniciativas dentro de las compañías que se están haciendo. Nosotros que hemos tenido contacto, la mayoría de compañías tienen están incursionando en temas de mejoras de procesos, en mejoras de rentabilidades, están siempre tratando de lanzar nuevos productos al mercado. Entonces, todas estas inversiones que no necesariamente tengan que ver con la adquisición de tecnología pueden entrar dentro del beneficio. Entonces, la invitación es a entrar a escarbar dentro de las diferentes iniciativas que tiene la compañía, y acá un insumo muy importante es todo lo que tiene que ver con el plan estratégico de la compañía, el plan de inversiones, y descubrir en qué se va a gastar la plata de la compañía, que seguramente eso tiene un trasfondo, y ese trasfondo puede tener las características de investigación, desarrollo o innovación. Entonces, primer paso, descubra o haga un análisis de su presupuesto, de las posibles inversiones que va a realizar, para poder identificar si está dentro de estas actividades potencialmente elegibles. Luego, dimensione cuál es el efecto de eso. Entonces, ¿qué significa esto? Identifique cuál es el beneficio tributario que más le conviene, si descuento tributario más deducción o crédito tributario. Revise sus números, revise sus utilidades, cuál es la proyección de su impuesto y cómo eso le va a afectar. Luego viene ya el proceso de formulación, que es armar todo el proyecto. Luego viene la etapa de evaluación, que es mientras el ministerio revisa si su proyecto cumplió con todo el rigor técnico que debería haber tenido. Ya luego viene la etapa de seguimiento, y esta etapa es crucial porque en la evaluación te dicen, le apoyamos su proyecto, pero como les decía, lo que realmente va a beneficiar o el impacto real va a ser la inversión real que usted haga. Entonces, de nada le sirve tener un proyecto en el que dijo, yo dentro de mi presupuesto me espero invertir 100.000 millones, pero cuando se fue a ejecutarlo, solo puede ejecutar 100. Entonces, lo que hizo fue hacer un desgaste en toda la formulación del proyecto, pero que no se va a ver como un menor valor del beneficio si usted no lo logró ejecutar. Entonces, va a ser muy importante la etapa de seguimiento, que es principalmente lograr ejecutar el proyecto propuesto y el proyecto aprobado por el ministerio para que este proyecto salga. Luego,
debe presentar unos informes anuales, tanto técnicos como presupuestales. Entonces el técnico es decir, no, yo me comprometí a generar un nuevo producto que era una analítica de datos. Entonces lo que te va a pedir el ministerio es que demuestres que generaste ese producto. Y otro, el informe financiero, es cuánto se gastó para la generación de ese producto. Y ya finalmente, después de que ya le aprobaron a la compañía, viene la presentación del proyecto de la persona natural para que le apliquen este beneficio dentro de su declaración de renta. Bien, entonces ya como para terminar, quisimos traer esto porque ¿cuál es nuestra propuesta de valor para lograr un acompañamiento en este tipo de servicios? Entonces, lo que hacemos es buscar alternativas para buscar cuál es el beneficio que más le conviene a cada una de las compañías y se logre maximizar ese beneficio. Acompañar a la organización en toda la interacción con el grupo supervisor, con Vincencia y con otros actores. Y es que acá el lenguaje científico a veces riñe con el lenguaje comercial o con el lenguaje empresarial. Entonces nosotros servimos como un medio de comunicación y hacemos para lograr generar esta postulación al proyecto. Buscamos transferir las buenas prácticas en la gestión de estos proyectos. Hacemos toda una gestión de un seguimiento del proyecto para lograr que este sea más rentable, es decir, que si usted se propuso invertir 100, buscamos que esa inversión sea lo más cercana y que el proyecto presentado pues sea lo más ajustado a su capacidad de ejecución y le acompañamos en la supervisión de esa ejecución. El punto importante acá es conseguir el actor reconocido, el aval, para que ese aval le permita a la compañía poder postular el proyecto ante el ministerio. Se realiza toda una supervisión de punta a punta de todos los proyectos y se hace la formulación del proyecto tanto de la empresa como de las personas naturales para esto. Entonces, este es como a grandes rasgos cómo funciona el beneficio, cuáles son las principales actividades a desarrollar. Quizás acá, cuáles son las principales recomendaciones, y es una cosa que usualmente cuando la gente se mete en tema de beneficios tributarios no lo tiene muy en cuenta, y es que esto genera unos tratamientos contables y tributarios bien particulares. Entonces, la invitación acá es que si se tienen este tipo de iniciativas, se debe evaluar tanto desde el punto de vista financiero, contable y tributario para evaluar cuál es la medida que más le sirve a la compañía, porque a veces cuando uno escucha, no, el crédito fiscal del 50% frente a un descuento del 25%, pues uno creería que es más benéfico uno, pero cuando ya se siente a hacer el número, puede llegar a descubrir que le sirve más otro. Pero esto ya dependerá de cada una de las compañías y de los esquemas de inversión que se planteen y del tamaño propio de cada una de las compañías a postularse. Entonces, es importante acá verificar tanto las iniciativas. Esto no es algo que haga el contador o el financiero, acá esto es algo donde se tiene que involucrar a la alta gerencia para lograr generar estas inversiones y buscar el mayor retorno de la inversión. El más interesado de que salga pues es la alta gerencia, porque va a tener un beneficio tributario que va a representar una menor utilidad, pero lo importante es comprometer a todo el equipo, porque como ven, dentro de la formulación del proyecto pues se requiere una justificación tanto de la iniciativa empresarial como de la iniciativa científica o de la metodología científica que atribuye todo esto. Entonces ya como para terminar la charla y darle paso a las preguntas, lo que quiero que quede claro de esta charla es, primero, existe un beneficio tributario asociado a la ciencia, tecnología y la innovación. Hay 1.9 billones de pesos disponibles para todas las compañías para que postulen sus proyectos y con esto logren la reducción del pago de sus impuestos. Con esto lo que se busca es
que el Estado financie estas actividades de investigación y desarrollo, que investigación y desarrollo pueden ser e innovación principalmente puede haber en las compañías, en la mayoría de las compañías pueden estar haciendo innovación sin darse cuenta. Esto no es algo que sea ciencia espacial o algo muy diferente, es algo que usualmente está dentro de las compañías haciendo rutinariamente, pero que si se le mete, si es un esfuerzo más allá del rutinario, puede ser susceptible a este beneficio y que si no se están haciendo iniciativas en innovación, pues que esta sea la oportunidad de buscar un financiamiento de esas iniciativas, porque quien no innova está destinado a desaparecer, y más en profesiones como la nuestra en materia contable y legal, donde nos hemos quedado un poquito rezagados ante las diferentes iniciativas que hay en el mundo. Entonces, si no lo estamos haciendo, es hora de que lo hagamos y si lo vamos a hacer, si lo estamos haciendo, buscamos apalancar esas iniciativas con beneficios tributarios y si no lo estamos haciendo, que ojalá la iniciativa sea o la reflexión sea hagamos innovación y para hacer esta innovación pues tenemos el apoyo del gobierno que nos va a ayudar con este tema de beneficios tributarios. Tercera reflexión clave, esto no es algo para que se haga propio dentro de la compañía. Usualmente cuando las compañías se presentan solas tienen una posibilidad del 50% de que el proyecto prospere, pero cuando se presentan acompañadas usualmente ese estándar sube y ya hay entre un 90-95% de probabilidades de que el proyecto pase. Y cuarto o quinto ya para finalizar es que este es un instrumento muy bonito que tiene muchas aristas, que es una gran oportunidad porque son pocos los beneficios tributarios que quedan. Si bien es cierto, puede sonar un poco complejo para la aplicación. Lo importante es que se tenga la iniciativa, que se tenga la inversión y hacer un análisis costo-beneficio, porque usualmente cuando yo tengo estas inversiones, lo que puede pasar es que estés aprovechando este beneficio y lo importante es tratar de maximizar estas inversiones y lograr el mayor retorno posible. Bien, entonces ya con esto finalizo la intervención. Entonces, si quieres, demos paso a las preguntas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctora, voy a habilitar el audio para dos personas que nos están solicitando. Está habilitado para el señor Diego Arias. Dale. Gracias, sí, señora. Señor Arias, ya puede activar el micrófono. Yo le recuerdo que está en la parte inferior de la pantalla Zoom. Hola, señora Nicolasa Durán. Bien, el señor Felipe Chisao. Yo les recuerdo que está en la parte inferior de la pantalla Zoom. Señor Felipe. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante. No, ustedes por la invitación. Bueno, mi inquietud es una inquietud ya procedimental respecto al tema ya de la explicación, pero en el punto final del crédito. Se hizo toda digamos, la gestión para hacer el proyecto con el aval del actor reconocido, se recibió la resolución por parte de MinCiencias, pero la pregunta es, ¿cómo se solicita la devolución de ese crédito si ya tengo aprobación? ¿Debo hacer un proceso con renta o eso es un proceso totalmente diferente? Ese es un proceso totalmente diferente. ¿Qué pasa? Dentro del formulario de renta se habilitó un renglón específico, el renglón 100, donde dice crédito tributario. Entonces, cuando tú postulaste tu proyecto, el Ministerio de la Ciencia te debió emitir un certificado que te dice su inversión fue de tanto, por tanto se reconoce un crédito fiscal de tanto. Ese valor que está en ese certificado se debió haber incluido dentro de la declaración de renta del año en ese renglón. Para poder solicitar eso en devolución, tú debes agotar o presentar como si fuera una devolución de un saldo a favor, debes agotar ese mismo procedimiento y dentro
dentro del proceso de devolución debes enviar un certificado especial donde el representante legal diga que manifiesta bajo la gravedad de juramento de que el crédito, el valor de la inversión no fue tomada como costo de deducción, que por favor le devuelvan en TIS el valor de la inversión. Y tiene ahí unas manifestaciones adicionales, pero son estas dos particularmente, que no ha sido usado el beneficio tributario, descuento tributario y deducción, que hizo el valor de la inversión, que no se tomó como costo de deducción y que por favor le devuelvan en TIS el valor de la inversión. Entonces se debe hacer el mismo procedimiento de devolución de saldo a favor. Si hago esa solicitud, estoy entonces expuesto a una auditoría por parte de la DIAN, ¿cierto? Porque lo estoy amarrando con Tararrenta. Correcto, pero acá es una condición bien importante. En la práctica, pues aún no sabemos cómo va a operar porque el crédito tributario hasta ahora, el primer año que estuvo fue en el año 2020, es decir, la primera renta donde se incorporó eso fue la del año 2020, pero ¿cómo lo vende la gente del Ministerio de la Ciencia? Y es que ya dentro de ese certificado, el que te reconoció el valor fue el Ministerio de la Ciencia. Entonces ya la DIAN no te podría objetar el valor que está dentro de ese renglón 100. Si eso es lo único que tú has puesto o es el único objeto de tu devolución. Pero puede pasar que tu devolución vaya más allá de ese crédito tributario. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que tú tengas un saldo a favor producto de retenciones en la fuente. Entonces, pues esas retenciones en la fuente, obvio, te las puede fiscalizar la DIAN, pero ese valor del crédito tributario, en principio, no debería por qué ser modificado por la DIAN. No sabemos cuál va a ser el actuar de la DIAN frente a ese punto, pero pues así es como está regulado dentro del decreto reglamentario y como dentro de la socialización del beneficio es lo que han dicho los diferentes funcionarios del ministerio. Perfecto, doctora, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bien, señor Felipe, muchas gracias. ¿Está habilitado el audio para Edier de Jesús Mendoza? Buenas tardes, buena su ponencia, la parte esta tecnológica, y me llega a la mente esta pregunta, y es que a través de la pandemia la tecnología ha cogido un auge, sobre todo la virtualidad en todas las áreas de la vida, sobre todo la parte financiera, pero vemos algo, y es que los que más van a utilizar esta parte tecnológica son los jóvenes, por decir lo que están naciendo hasta la parte como de los 28 años y 30. La parte adulta todavía está muy escéptica por el tema de que hacer una transferencia tecnológica en la tecnología en parte se ha visto de que se ha visto muchos hackers, también porque el tema de la tradición todavía están pegados de que en mis tiempos se hacían así, en estos tiempos ahora no. Yo veía que antes se transfería de esta manera. Otros por el tema de la seguridad, cómo hacer para que la tecnología y la parte financiera pueda ser seguro, ya que esto es, en el futuro se va a ver esta parte. Sí, acá muy importante tu reflexión porque ese es uno de los principales retos que tienen las compañías a la hora de implementar la innovación y es el cambio de cultura organizacional. Entonces, muchas veces uno sabe que la innovación es el camino, pero no sabe cómo innovar. O uno quiere hacer las cosas y dicen que una de las principales barreras a la innovación es que yo estoy muy ocupado trabajando como para innovar. Entonces me come el día a día y por seguir haciendo las cosas que tengo que hacer, pues no tengo la forma de hacer las cosas diferente, que es lo que es el reto de la innovación. Pero acá te lo digo, por ejemplo, en la firma tenemos la fortuna de que nuestro socio director, que ya es una persona pensionada, él es el hombre más innovador del mundo.
porque tiene las ideas y es el que nos impulsa y el que nos tiene en muchos de los proyectos que actualmente nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la principal reflexión de eso? No hay edad para la innovación, desde mi perspectiva personal, que lo importante es un compromiso real con esto y que más allá, nosotros no somos gurús en innovación, esto es algo muy de cada compañía, porque lo que es innovación para una compañía, para otra no. Entonces, lo importante es que se haga un compromiso con el tema y lo que hemos visto, nosotros somos asesores tributarios y por tal motivo llegamos a la innovación porque es un beneficio muy benéfico, valga la redundancia, porque es uno de los mejores beneficios que actual tenemos dentro de nuestro sistema tributario y que valga hacerle la cuña, dice la OCDE que es el cuarto mejor beneficio en el mundo. Lo decía el año pasado, al año 2019 decía que era el cuarto mejor. Entonces, ¿qué es lo que podemos, o mi reflexión personal a esto? Hagamos innovación y aprovechemos los beneficios que tenemos y que no sea la edad una barrera para poder hacerlo. Y dado que la pandemia nos tocó y nos forzó a hacer muchas inversiones, este es uno de los años donde más proyectos tenemos que postular. Y una de las cosas en las que estamos haciendo énfasis en la charla son las inversiones del año. Entonces yo no puedo perder la oportunidad de, si ya por la pandemia tuve que hacer una inversión y esa inversión pues fue una inversión importante, no es que tuve que invertir en unos servidores para garantizar la conectividad de la gente. Esa inversión la hice en el año 2020. Si ya la hice en el 2020, ya no puedo optarla por beneficio tributario. Pero si la estoy haciendo ahorita en el 2021 y me doy cuenta de que más allá de un servidor, lo que necesito es generar una estrategia de transformación digital o generar un espacio colaborativo entre mis trabajadores para que todos trabajemos juntos, etcétera. O sea, que no sea simplemente la adquisición de un equipo, sino que sea algo que me permita demostrar una mejor rentabilidad. Si yo logro atar todo esto a una inversión, a una estrategia de negocio, pues esto lo voy a poder presentar como un proyecto de innovación. Y la invitación es a no perder la oportunidad de esas inversiones que se hagan, porque eso solo lo voy a poder hacer ahorita en el 2021, que ya la última oportunidad que tenemos para las inversiones del 2021 es el 20 de agosto del año 2021. Entonces ya después de ese día ya no me puedo postular y las inversiones que hice ya no van a ser objeto del beneficio. Entonces, si no lo estamos haciendo, vale la pena estructurarlo, y si no, lo que puedo hacer es prepararme para ya en el año 2022, arrancar con todo el proyecto y presentarme, postularme en la convocatoria que salga. No sé si eso responde a tu pregunta, fue muy filosófico. Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, dice el señor Vladimir Ríos. Doctora, ¿podría aclararme el tema de los tiempos y en qué momento se toma dicho beneficio? Me explico, en un año se formula el proyecto, a finales lo aprueban, en el siguiente se reporta. ¿En qué año se toma el beneficio? Muy buena pregunta. Entonces, voy a irme acá al cronograma del beneficio tributario. ¿Qué nos dice este cronograma? Que tenemos una fecha de apertura, es decir, desde este momento puedo postularme. Esa es la fecha máxima en que yo le presento al ministerio mi proyecto. Entonces, acá es donde les decimos la formulación del proyecto. En este momento es cuando se le envía al ministerio. Pero el ministerio debe proceder a la evaluación y publica los resultados. Entonces, el 17 de diciembre yo me voy a enterar si el proyecto que yo formulé salió aprobado para el beneficio tributario. En el caso del crédito fiscal, yo debo presentar al 31 de enero del año 2022 los informes. Entonces, en este momento, el 31 de enero es cuando yo le digo al señor ministerio, no, yo presenté un proyecto por 100, pero invertí 99. Si invertí 99, pues perdí 1. O también puede pasar, no, yo presenté un proyecto por 100, pero me gasté 110. Entonces lo que te va a decir el ministerio es, so sorry, yo solo te reconozco 100. Pero entonces esto
Hice las inversiones ¿en qué año? En el año 2021. Cuando yo materializo esa inversión, cuando presento mi declaración de renta del año 2021, que usualmente las compañías lo hacen entre abril y mayo del año 2022. Entonces, fechas clave. 20 de agosto porque es la última oportunidad para poder acceder al beneficio. ¿Cuándo me entero si el proyecto que yo presenté fue objeto no de beneficio? O sea, si todo el trabajo que hice en la formulación del proyecto, el ministerio considera que sí tiene carácter de beneficio tributario, 17 de diciembre. Hay una cosa bien importante que se me pasó a decirles, y es que antes yo les comentaba que hay un cupo máximo de beneficio, 1.9 billones. Hace algunos años ese cupo se quedaba sin cubrir. Entonces, los proyectos que presentaban no alcanzaban, les sobraba plata porque no se presentaban suficientes proyectos. Ya en los últimos 2 años, el tope máximo o el presupuesto por el ministerio se ha agotado totalmente. ¿Qué significa esto? Que la totalidad de los proyectos presentados agotaron el presupuesto, que incluso se quedaron algunos porque se escogen a los mejores, porque acá es por un puntaje. Entonces, cada vez es menos la oportunidad que se tiene, cada vez es más competitivo, pero en todo caso, al haber aumentado el presupuesto, pues hay un amplio espacio para aplicar. Entonces, son 1.9 billones de presupuesto. Usualmente los proyectos o las inversiones por cada compañía pueden ser del orden de 1.000, 2.000 millones. Entonces, ahí pueden ser muchísimos proyectos los que sean aprobados. Entonces, fecha máxima de postulación, 20 de agosto. Fecha en que me entero si aprobé, 17 de diciembre. Fecha en la cual sé cuánto va a ser el valor de mi beneficio con la emisión de los informes. Pero cuando lo veo tangiblemente con la presentación de la declaración de renta. Y como nos mencionaba Felipe, ¿cuándo me va a llegar a mi cuenta bancaria la plata? Cuando haga un proceso, si tengo saldo a favor, cuando haga la devolución del saldo a favor. Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, dice la señora Laura Mogollón. ¿Hay alguna lista de chequeo disponible que tenga la doctora y que esté accesible para revisar si la iniciativa que tengo califica dentro de las actividades de ciencia y tecnología? Bueno, más allá que una lista de chequeo, lo que podemos compartirles es estas iniciativas, porque eso va muy atado al sector específico, pero usualmente cuando se tienen este tipo de iniciativas es que lo vemos. Lo que más nos hemos encontrado son transformación digital. Entonces, no es que tenemos un nuevo ERP y ese nuevo ERP está atado con un CRM y ese CRM adicionalmente con una herramienta de reporteador o temas de mejoramiento de procesos. No es que contratamos un consultor y vamos a generar un nuevo producto a través de eso. Entonces, lo que yo les diría son este tipo de iniciativas para identificar cuál es el potencial innovador de esto. Entonces, todo lo que tengas para nuevas tecnologías, nuevos productos, temas que estés haciendo las cosas diferentes a como las venías haciendo, así no sea algo nuevo en el mercado, eso es innovación. Porque un tema importante es que tiene que ser innovación para la compañía, no necesariamente están buscando el nuevo Facebook, por decirlo de alguna forma. No necesariamente se está buscando una nueva tecnología, no, sino que para tu compañía sea algo que le genere mayor rentabilidad, una nueva actividad. Yo lo veo mucho, donde es muy claro es el tema de transformación digital, en temas de nuevos productos, es donde es como más tangible. Bien, doctora, muchas gracias. Dice la señora Liliana Hincapié, ¿ese aval debe ser una institución o puede ser una persona natural? ¿Qué características debe tener el aval?
Muy buena pregunta. Para que se dé un aval, tiene que ser un actor reconocido. Un actor reconocido, ¿quiénes son? Hay diferentes tipos de actores. Para eso el ministerio saca una resolución donde ahí está el listado de todos los actores reconocidos. Pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Lo importante es que tengan ese reconocimiento por parte del ministerio como actor reconocido de ciencia, tecnología e innovación. Lo más usual son las universidades que tienen sus grupos de investigación registrados. Bien, dice la señora Elizabeth Valareso. ¿Estos beneficios están vigentes hasta cuándo o son indefinidos? Son indefinidos, o sea, esta es una estrategia, esta es una política de gobierno, está en la ley, dentro del estatuto tributario. Lo que cambia todos los años son las convocatorias. Entonces, por eso acá vieron, en la que tenemos ahorita vigente es el acuerdo 26 del Ministerio de la Ciencia, que se abrió la convocatoria y por eso tenemos unas fechas específicas. Entonces, están todo el tiempo disponibles, pero yo lo que debo estar pendientes de la convocatoria, porque solo cuando abran la convocatoria es que yo me puedo postular, que eso sí cambia todos los años. Bien, dice ella también, tengo un descuento tributario por aplicar. Si me postulo a crédito fiscal, ¿puedo usar los dos beneficios? Claro, eso es independientemente del año, porque, ¿qué pasa? Tú puedes tener un descuento tributario que, suponiendo, tú en el año 2020 te postulaste, te postulaste y te dieron la resolución donde te reconocieron el descuento tributario y deducción. Ese fue un proyecto. Pero en el año siguiente te presentaste a un crédito fiscal. Entonces, en el año 1 te quedó un exceso de crédito tributario por imputar y ese lo puedes usar. Pero en el año 2 ya es un proyecto diferente que te dio un beneficio diferente. Entonces, si tienes espacio, claramente lo puedes usar. Bien, doctora, muchas gracias. Dice de acá Cardona Méndez, ¿cómo se efectúa la distribución de utilidades en gravables y no constitutivas de renta? Muy buena pregunta. Si le estoy entendiendo bien es cómo pasa esta utilidad al socio, grabada o no grabada. Si tú lo ves como tal, este beneficio no está dentro, cuando te vas al artículo 48 y 49, no está dentro de los montos que uno puede restar como beneficios trasladables al socio. Sin embargo, por la estructura del beneficio, al estar dentro del descuento tributario, y eso sí ya es más interpretación, cuando tú haces el cálculo del artículo 48 y 49 te dice impuesto básico de renta. El impuesto básico de renta lo hemos entendido que es sin descuentos. Entonces, al ser sin descuentos y el ser es un descuento tributario, lo que vemos es que sí sería trasladable al socio, no tanto porque la norma lo diga, sino por la estructura del cálculo de cómo tú determinas cuál es la parte grabada y no grabada. Insisto, esto es interpretación que no conocemos que haya un pronunciamiento oficial en este sentido, avalándola o rechazándola. Bien, doctora, muchas gracias. ¿Está habilitado el audio para el señor Diego Arias? Señor Arias, ya lo escuchamos, ya está habilitado el audio. El señor Alejandro Rivera. Yo les recuerdo que está en la parte inferior de la pantalla Zoom. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Rivera. Gracias. Mire, gracias pues por la información y la explicación del día de hoy. Quería preguntarles, ¿este crédito fiscal se debe utilizar en el 100% en el renglón 100 de la declaración de renta o en una eventualidad se puede utilizar parcialmente? Por ejemplo, utilizar un 20, un 30 o un 50% del crédito fiscal otorgado o obligatoriamente debe ser el 100%. Gracias. Muy buena pregunta. Pues, insisto, este es el primer año, pero de la lectura que hacemos debería incluirse el valor total reconocido, porque no hay otra forma de usar.
Entonces, si tú quieres que te devuelvan ese dinero, que a la final es el objeto del beneficio que te den esos TIDIs, la forma de usarlo es incluyéndolo dentro de ese renglón. Si no lo incluyes, no va a haber forma de que te devuelvan el dinero. Bien, doctora, muchas gracias. Pregunta la señora Ángela Osorno. Buenas tardes, ¿aplica para empresas nuevas? Sí, qué buena pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque muchas veces los beneficios o te piden demostrar como una experiencia, una solidez o algo así. Este beneficio no, este beneficio le aplica para cualquier tipo de compañía, no te exige antigüedad, incluso si tú me preguntas el de crédito fiscal, es más aconsejable para las compañías nuevas porque tú lo que necesitas en esa etapa temprana es financiar como esas actividades. Usualmente tú no generas utilidades. Entonces es mejor la caja, que es el beneficio, y no el menor pago de impuestos, que es por el otro lado. Bien, doctora, muchas gracias. Dice la señora Liliana Díaz, si yo tengo un beneficio como empresa, en este caso es ser CESE o ser una SAL u otro tipo de empresa que por ser del agro tienen beneficios, ¿puedo optar por este beneficio en ciencia e innovación? Sí, acá es importante que tú hagas el análisis si te sirve o no te sirve, porque las CESE, que son las zonas especiales estas son las zonas especiales que cuando la zona en la cual te constituiste ha tenido menos empleo, te otorgan un beneficio en que pagas una tarifa reducida de renta. Entonces esa tarifa puede ser del 0% incluso. Entonces, ¿para qué vas a querer usar el beneficio si no tienes impuesto de renta? Entonces, tú lo que debes evaluar es si te sirve o no te sirve. ¿Cuál es el requisito para optar para esto? Es que seas contribuyente de renta. Si eres contribuyente de renta, puedes optar o aplicar por el beneficio. Y otra cosa importante, no pueden hacerse beneficios concurrentes. Que, por ejemplo, y es que esa es la diferencia con otro tipo de beneficios. Por ejemplo, tú cuando tienes la renta exenta por economía naranja. La renta exenta por economía naranja es que tuviste una utilidad, esa utilidad no paga impuestos. Eso es diferente, porque acá lo que te exige es una inversión que no puedes tomar como gasto. Entonces, en ese escenario de la renta exenta, lo que te podría pasar es que todos estos gastos ya no son deducibles. Entonces ahí no estarías incurriendo en una concurrencia de beneficios, que creo que es a lo que va atada la pregunta. Gracias, doctora, dice el señor Javier García. ¿Las empresas de compra y venta de criptomonedas están incluidas para algún beneficio? Criptomonedas, qué cosa tan interesante. Un poco lo que se ha dicho sobre eso es que las criptomonedas como tal son otro tipo de activo intangible. Entonces tú lo que debes demostrar es si lo que estás haciendo o las inversiones que estás realizando tienen carácter de investigación, desarrollo o innovación. El solo hecho de tener una criptomoneda, no veo cómo se podría atar a todo una innovación propiamente dicha. Entonces, tocas cómo lo explicarías. Por ejemplo, algo que sí hemos visto mucho es el tema de las fintech. Entonces, las fintech que son compañías financieras basadas en tecnología. Entonces, por ejemplo, no, te apruebo todo tu crédito solo utilizando la plataforma. Esas inversiones en esas tecnologías sí han sido consideradas para este tema de beneficios. No, el tema de las criptomonedas, no sé cómo sería la inversión y cómo sería la innovación que muestran, porque en el caso de las fintech lo muestran es por la plataforma. Si entiendo bien, el tema de las criptomonedas es una inversión que te genera una rentabilidad y que está fluctuando, pero es simplemente una inversión, tu actividad como broker de ese tipo de inversión que es criptomoneda. Entonces, no sabría cómo se generaría la innovación tras de eso. Gracias, doctora. Dice la señora Laura Mogollón. Entonces, mejoramiento de procesos, ¿también califican las empresas de servicios?
en el sentido que ofrezcamos consultoría de manera diferente. Sí, 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 sí. Ahí usualmente eso se adapta a un modelo de innovación organizacional. No es simplemente una mejora de procesos rutinarios, tiene que ser una mejora transversal, pero se puede evaluar, pero usualmente sí, sí está incluida. Bien, doctora, dice el señor Nelson Romero. ¿Este beneficio fiscal se puede combinar con el beneficio que otorga la ley 1715 por utilización de las fuentes no convencionales de energía? Esto al tratarse de equipos adquiridos. Muy buena pregunta. Mira que el procedimiento para aplicar a este tipo de beneficios de fuentes no convencionales de tecnología, de energía, es muy parecido al proceso a este beneficio especial. Y acá hay que diferenciar cuál es el objeto. Entonces, usualmente si para este proyecto se tienen ese tipo de inversiones, en principio sí podrían generarse el tema que es que cuál es el beneficio asociado, porque en fuentes no convencionales de energía hay un tema específico para IVA. No estoy segura bien el tema del descuento tributario, porque ¿de qué te sirve tener esos dos descuentos tributarios? Entonces acá tendrías es que evaluar cuál de los dos te conviene más. Pero en principio el de fuentes no convencionales de energía en IVA sí es compatible con este porque este está más atado a renta. Pero hay dentro de esa misma ley hay otro tipo de beneficios, entonces tendrías que evaluar cuál te conviene más y cuál es el procedimiento de postulación. Pero toca identificarlos porque si ya tienes uno, ¿para qué vas a optar por el otro? Si puedes tener el mismo efecto. Entonces, en este punto es más casuístico. Tienes que revisar el caso particular para ver cómo lo puedes usar. Gracias, doctora. Dicen acá, ¿los proyectos aprobados están amparados con la seguridad jurídica frente a posibles cambios futuros en el régimen tributario? Muy buena pregunta. Actualmente nosotros no tenemos un régimen de seguridad jurídica. Lo importante acá es que, ¿qué pasa? ¿Cómo se otorga este beneficio? Te emiten una resolución donde ya te reconocen el derecho. Entonces lo que tendrían que quitar es esa resolución donde te lo reconoce. Pero acá ya no sería por seguridad jurídica de que el beneficio permanezca en el tiempo, sino que tú ya hiciste el esfuerzo y ya te reconocieron ese derecho dentro de la resolución. Entonces no habría razón para que te lo desconozcan. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que en el futuro quiten el beneficio tributario. Sin embargo, en mi opinión personal es difícil que quiten este tipo de beneficios porque usualmente el recorte de beneficios tributarios siempre viene porque la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico, dice que nuestro sistema es inequitativo por ese tipo de beneficios. Pero resulta que el tema de beneficios tributarios atados a la ciencia y tecnología e innovación es bien visto por esta organización. Entonces, usualmente, es más, se recomienda tener este tipo de incentivos para lograr generar la competitividad del país. Entonces, en mi opinión, es difícil que se quite y más por la tradición jurídica que tiene. Estamos hablando que tiene más de 29 años este tipo de beneficio. Entonces, si bien es cierto, no podemos asegurar que esté siempre dentro de nuestro ordenamiento. En mi opinión, sí va a ser muy difícil que se dé un paso hacia atrás y más aún cuando sería en contravía de una de las recomendaciones de la OCDE, y Colombia ha estado muy juicioso incorporando todas las recomendaciones de esta organización. Bien, doctora, gracias. Dice el señor Nelson Romero. ¿Este beneficio es aplicable para ESAL con permanencia al régimen tributario especial? ¿Es posible el manejo de los TIDIs? Buena pregunta y sí, sí es beneficio. ¿Por qué? Porque las ESAL en las ESAL que están calificadas como régimen tributario especial son contribuyentes del impuesto de renta, solo que aplican pues régimen tributario especial. Sin embargo, acá la invitación es a revisar si les conviene o no, porque usualmente las ESALes tienen que las inversiones que hagan para el desarrollo de su actividad meritoria se consideran una renta exenta. Entonces, solo por el hecho de ya estar calificada, puedes hacer eso.
O sea, no necesitas hacer un esfuerzo adicional. Entonces, ¿para qué te vas a meter en todo este proceso cuando tienes un efecto muy parecido, simplemente aplicando el régimen que te aplica a ti? Entonces, acá la norma te da para aplicar, pero la invitación es a revisar si te conviene o no te conviene aplicar. Bien, doctora, muchas gracias. Está habilitado el audio a la señora Sandra Ávila. Señora Sandra, ya puede activar el micrófono. Le recuerdo que está en la parte inferior de la pantalla Zoom. Bien, creo que no. Nos bajó la mano, creo que no tenía consulta. Bien, doctora. Bueno, sí, señora. Entonces, pues por acá también me están preguntando es por el material y la grabación. En efecto, el seminario siempre, nuestros seminarios son grabados. Este lo encontrarán en nuestra página en la sesión online, eventos gratuitos, dentro de los próximos 8 días hábiles y lo van a encontrar junto con el material de apoyo. Entonces, para que estén muy pendientes, igual si ustedes se inscribieron y dejaron sus datos en el formulario, también se los enviamos directamente al correo junto con el link para la grabación, para visualizar la grabación. Bueno, doctora, sí señora, por acá dicen que muchas gracias, que muy completo. ¿Hay alguna persona que me estaba preguntando los datos de la firma para hacer alguna consulta al respecto? Entonces son los que están en este momento en pantalla, los datos de la doctora Olga Tapias y el número celular para que puedan preguntarle ya directamente a ella el tema de la firma y los honorarios, que era la pregunta que me hacía la señora Sandra. Bien, entonces, doctora, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, por la información, por la compañía. A ustedes también gracias por aceptarnos siempre la invitación, por acompañarnos, por capacitarse y esperamos que nos sigan acompañando en nuestros eventos gratuitos. Doctora. No, muchísimas gracias, Carmenza. Creo que con la Counter ya somos parte del equipo de trabajo, entonces siempre cuentan con nosotros y para nosotros hace parte de nuestra labor difundir estas iniciativas que consideramos en estos momentos son muy importantes para los empresarios, buscar, lograr maximizar y sacar recursos de todo lado y esta es nuestra forma de contribuir con eso. Entonces esperamos que haya sido claro, igual cualquier duda o inquietud con mucho gusto estamos muy prestos a colaborarles. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, que tengas feliz tarde. Igualmente. Chao, chao para todos y Gracias. esperamos vernos en una próxima oportunidad. Claro que sí, gracias, doctora. A todos nuevamente muchas gracias. Que tengan una feliz tarde, bendiciones y nos vemos en el próximo evento. Hasta luego. Chao.